Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, qué bendición, qué alegría. Estamos nuevamente en un año que empezamos en victoria, empezamos bajo la dirección del Señor y empezamos buscando de la presencia del Señor, y este año va a ser un año de mucha bendición, va a ser un año de restablecimiento, va a ser un año en donde el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar, y tenemos que volvernos, hermanos, nosotros a las sendas antiguas, buscando de la presencia del Señor. Y esta noche estamos con mi esposa compartiendo de una preciosa palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición, y yo sé que va a haber una respuesta de Dios a sus vidas. Y creo yo que lo importante es que nosotros podamos vivir una vida llena de bendiciones, pero así como queremos vivir llena de bendiciones, tenemos que vivirla en santidad. Y ese es el tema que queremos compartir el día de hoy, donde tenemos que tener una santidad personal, una santidad donde nosotros seamos comprometidos, donde realmente nosotros seamos quienes busquemos de la presencia de Dios, y que nosotros seamos responsables en mantener esa santidad. Este año nosotros lo hemos estado viendo con tantas noticias que han estado saliendo solo en redes sociales, en televisión, en radio, en la prensa, donde lastimosamente y tristemente mucha gente ha estado falleciendo, mucha gente ha estado muriendo a través de accidentes, y uno se pregunta, ¿realmente cada persona que ha fallecido han muerto en Cristo? ¿Han muerto realmente en el Señor? Pongámonos a pensar qué pasaría si el día de hoy nos tocara partir a la presencia del Señor. ¿Será que realmente nos vamos a la presencia del Señor, o estaríamos en duda realmente si vamos a la presencia del Señor? Por eso el día de hoy queremos invitarles para que nosotros nos comprometamos y seamos responsables en vivir una vida plenamente en el Señor, una vida llena de la presencia del Señor, una vida responsable, buscando esa santidad personal. Y el día de hoy quiero que vayamos directamente al libro de Levítico, capítulo 11 y versículo 44. Vamos a leer esta cita y vamos a ver cómo es que el Señor nos llama a vivir una vida llena de santidad, una vida donde realmente nosotros podamos caminar y realmente podamos tener esa convicción de que caminamos en el Señor. Si tienen su Biblia, rápidamente vayámonos al libro de Levítico, capítulo 11, por favor, versículo 44 y 45. Si ya lo tienen, leámoslo, que dice así: porque yo soy Jehová tu Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminarán, pues, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, que le hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos porque yo soy santo. Si podemos darnos cuenta, el Señor nos está llamando a la santidad, que seamos santos porque Él es santo. Ahora, yo he escuchado de muchas personas que cuando se les habla sobre este versículo dicen, pero eso es imposible, eso realmente no se puede dar, eso es casi, ahí sí que nulo, de una vez lo ponen de una manera totalmente negativa, y es triste escuchar a gente, inclusive a ministros, que hablan de esa manera, porque si el Señor lo dice es porque realmente nosotros podemos llegar a un nivel de santidad. Tal vez no podemos llegar a ser tan santos como Dios, obviamente, por la misma situación, pero sí podemos llegar a ser, ahí sí que tratar de llegar a ser lo más santos posibles, porque yo creo que si el Señor nos está llamando a vivir en santidad, si el Señor nos está llamando que nosotros caminemos en santidad, es porque realmente Él sabe que nosotros podemos llegar hasta cierto nivel de santidad que Él está requiriendo. Ahora, nosotros les invitamos para que tomemos en cuenta y analicemos estos versículos, para que realmente pongamos atención de lo que Dios nos está hablando. Yo quiero decirles y quiero mencionarles que la santidad tiene que ser parte vital en nuestras vidas. La santidad tiene que ser nuestro pan diario, como lo decimos aquí en Guatemala. Tiene que ser vital, tiene que ser parte importante en nuestras vidas. La santidad es el avance del propósito de Dios para su pueblo. Ahora,
Quiero que vayámonos directamente al libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y antes de continuar, tenemos que ponernos a pensar que el avance del propósito de Dios es para su pueblo. Si nosotros somos santos, tenemos que ser ese reflejo de un avance, de un crecimiento, y lo vamos a demostrar en base al crecimiento espiritual, en base a la santidad, en base a que podemos escuchar la voz de Dios, en base a que el Señor puede usar sus dones en nuestras vidas. Tiene que haber un crecimiento, tenemos que ir creciendo, mis amados hermanos. Les invitamos realmente para que nosotros nos comprometamos, seamos responsables de vivir una vida santa. Muchas veces no queremos vivir en santidad porque a veces, mejor dicho, muchas veces tenemos que pagar un precio y realmente no estamos comprometidos a pagar ese precio. No estamos comprometidos con pagar realmente el precio que requiere la santidad. Pero dice rápidamente en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así: según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Aquí a mí me gusta mucho porque dice para que fuéramos santos, o sea que nosotros hemos sido creados para vivir en santidad, hemos sido creados para caminar en santidad, porque dice para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que comportarnos, tenemos que tener una vida no solamente personal, sino familiar, también en la iglesia, en cualquier lado donde nosotros estemos viviendo o estemos compartiendo o estemos trabajando, estemos estudiando y viviendo una vida plenamente en santidad, porque esto va a ser parte importante para que nosotros nos consolidemos y estemos seguros de que realmente algún día nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y en esta hora quiero saludarlos, desearles a todos que este año sea un año bueno, un año de victoria, un año poderoso, un año diferente, sin importar las circunstancias, sino creyendo que Dios está con nosotros, ¿verdad? Para animarnos, y yo creo que todos seguiremos juntos a través de la radio, si el Señor así lo permite, y terminaremos este año y veremos que lo que hemos declarado se va a cumplir. Y quiero continuar con el tema que está hablando mi esposo, y él estaba hablando acerca de la santidad personal, estaba hablando acerca de las maneras que nosotros debemos seguir para alcanzar, ¿verdad? Muchas veces queremos solo los beneficios que Dios pueda traer a nuestras vidas, queremos solo aquellos detalles y aquellas cosas que Dios nos puede ofrecer, pero nunca queremos someter nuestra vida al orden, ¿verdad? Nunca queremos someternos a la disciplina de Dios. Entonces, la evidencia del carácter de Dios en su pueblo es a través de la disciplina, a través de la corrección. Y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Y luego nos vamos a saltar al versículo 14. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y fíjense que este tipo de disciplina, ¿verdad? A veces no nos gusta. Yo estaba escuchando hace unas semanas atrás en un reportaje noticiero a nivel mundial acerca de un estudio que hicieron en una universidad para saber cómo estaba la inteligencia emocional en relación a cada país del mundo. Y para mi tristeza, fue algo terrible, porque escuchar que los guatemaltecos tenemos el último lugar en nivel de inteligencia. Entonces fue algo terrible, inclusive muchas personas estaban llamando y preguntando a qué se debía eso. Y el primer lugar lo obtuvo Japón como país. Entonces la gente escribía y llamaba a través de ese estudio, y la gente decía que era porque los japoneses habían nacido ya robóticos, o que los japoneses tenían un chip especial, o que los japoneses tenían otro tipo de tecnología avanzada, y eran muchas situaciones. Pero el estudio arrojó que no era nada de eso, sino era disciplina.
Dice que ellos son bastante inteligentes porque son disciplinados en todas las cosas que hacen. Son personas organizadas, son personas que caminan estrictamente en sus situaciones personales y eso hace que no se metan en tantos problemas. Me quedé pensando en esta situación y les cuento esto porque aquí nos está hablando el Señor acerca que muchas veces no nos gusta ser disciplinados, ¿verdad? En el momento nos cae mal que nos estén disciplinando y al contrario nos ponemos enojados o tristes, pero dice que después esa disciplina da un buen fruto y esa disciplina hace que nosotros caminemos en santidad. Entonces esta disciplina busca corregir, fíjense ustedes como cuando se educa a un niño, ¿verdad? Y tal manera de corregir no se administra dura o violentamente, ¿verdad? O rudamente, no se administra así sino con amor, pensando en el bien del que está aprendiendo. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Yo creo que muchas veces como padres nos desesperamos cuando tenemos que corregir o disciplinar a nuestros hijos. Pero nosotros a la vez somos padres y los amamos, ¿verdad? Y queremos el bien de ellos. Y les hablamos y les decimos que en vez de desalentarse o de portarse mal, deberían de considerar, ¿verdad? Cuáles son las cosas que no están haciendo bien para poder corregirlas. Y Dios es así, fíjense ustedes. Dios es de esa misma manera porque Dios es Padre. Y muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas por las cuales nosotros no alcanzamos esos niveles de santidad es por nuestras malas decisiones y porque nos inclinamos al pecado. O sea, tenemos esa tendencia de vivir en la carne. Es lo que ven nuestros ojos naturales. Entonces ahí es donde Dios encuentra un problema, por decirlo así, en nuestras vidas. Pero recordemos que Dios no es el que provoca tales sufrimientos en nuestra vida y tales cosas para que estemos oprimidos. Pero Dios sí utiliza cada circunstancia de las cosas que nos suceden para que nos pueda enseñar de algún modo, ¿verdad? Para que podamos madurar, para que podamos crecer y para que los propósitos que Él se ha trazado para nuestras vidas se cumplan. Así como nosotros con los cambios de año, ¿verdad? Hacemos nuestra lista de buenos propósitos y lo que queremos lograr. Dios tiene propósitos eternos para nuestras vidas. Pero mientras nosotros no aprendamos a caminar en santidad, mientras no aprendamos a despojarnos de toda esa mala manera de vivir, no vamos a poder caminar. Es como cuando nos proponemos, ¿verdad? Que nos vamos a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y con estas heladas acá en Quetzaltenango, nadie se levanta a las 5. Entonces nuestra vida espiritual muchas veces es así. Nos proponemos que vamos a caminar con Dios, que vamos a dejar muchas cosas inmaduras de nuestra vida, pero no le permitimos a Él que lo haga. Entonces el primer paso es dejarnos disciplinar por el Señor, ¿verdad? Y me encanta algo porque dice que después, aunque uno se enoja con la disciplina, después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debemos ser ejercitados en justicia para que podamos nosotros ser redimidos en santidad. Y luego nos dice en el versículo 14, ahí mismo, en Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi esposo leía al inicio lo que dice Levíticos 11:45, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí nos vuelve a decir, ¿verdad? Nos dice otra vez que si no estamos santos nadie le verá. En Levítico él ahondaba, ¿verdad? Que Dios es un Dios santo y dice, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que sí se puede. Yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas y dicen, ay, qué difícil, es que para poder ser santos solo que nos metiéramos en un escaparate de vitrina o que nos encerráramos en nuestras casas y no tuviéramos contacto con nadie para así no pecar. Pero realmente lo que Dios quiere es traer a nuestra vida es esa madurez espiritual, que nosotros podamos tener una convivencia normal y natural en este mundo, pero caminando en la santidad y en el temor del Señor. Y no temor de miedo, sino temor de respeto, temor de reverencia.
Y aquí nos exhorta porque dice, sigan la paz con todas las personas y la santidad. Se puede ser santo. Se puede, si no la palabra no nos lo dijera ni nos estuviera redarguyendo de pecado y no sería un requisito para nuestras vidas, porque dice sin la cual, o sea, si no tenemos santidad en nuestra vida no vamos a ver al Señor. Muchas veces decimos, no, el Señor nos va a perdonar y al final de los tiempos y todo lo que nosotros leemos en Apocalipsis, cuando todo eso suceda, decimos, no, Dios nos va a perdonar y Él va a comprender que estábamos en este mundo y que era muy difícil vivir en santidad. En una forma personal, quiero decirles que no lo creo, porque ahorita es nuestro tiempo para aprender a caminar bien delante del Señor y ya después va a ser únicamente la recompensa. Ahorita nos duele la disciplina, pero ya después va a ser un fruto pasible de justicia que nos va a llevar a la presencia del Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. Ahí nos da más consejos, nos sigue hablando Dios a través de su palabra. Y Jesús aquí habla y Él dice, y ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Él está hablando con Dios y le está diciendo, ¿verdad? Yo ya voy para allá contigo. Pero ellos se quedan en este mundo. Entonces dice, Padre Santo. O sea que Dios es un Dios santo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo creo que cuando llegamos a esa unidad en el Señor, esa unidad en Cristo Jesús, es cuando caminamos en esos niveles de santidad. Aquí Jesús está orando por sus discípulos y Él habla tan honestamente con Dios Padre y le dice que Él sabe que ya se va, ¿verdad? Que ya va a ser su final sobre esta tierra, pero al final dice, ¿verdad? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando tenemos esa unidad, es cuando es revelada la santidad en nuestra vida, porque entonces ya no nos permitimos vivir bajo la carne, sino ya tenemos otra dimensión, ya estamos en otra cosa, y cuando estamos acercándonos al pecado, como que tuviéramos una alerta espiritual que nos dice que estamos a punto de caer en algo que a Dios no le agrada. Y yo creo que ese es el nivel de advertencia que Dios quiere tener en nuestras vidas. Él tiene el nivel Él tiene ese poder para advertirnos a nosotros de las cosas que no están bien. Entonces aquí dice que Dios Padre es un Padre santo. Ahora vamos a ir a Hechos 4:27. El libro de Hechos 4:27 y dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Ahí está hablando cuando fue el complot contra Jesús, ¿verdad? Y dice contra su santo Hijo Jesús. O sea, Jesús hecho hombre, Hijo de Dios, es también santo. Y aquí dice a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos se unieron contra el santo Hijo de Dios. Claro, muchas cosas debían cumplirse para que fuéramos redimidos de pecado. Pero realmente lo que el Señor está diciendo es que también Jesús es santo. O sea, de la Trinidad estamos viendo que van dos que son santos. Entonces sí se puede. Y luego nos vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos 1:4. El libro de Romanos 1:4 y dice así. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. O sea que ahí nos está diciendo que también el Espíritu Santo camina en santidad por la resurrección de estos los muertos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Nos está diciendo que hay santidad en ellos y si estamos unidos a ellos, no podemos nosotros fallar, ¿verdad? El problema es que cuando nos vamos separando del Espíritu Santo, cuando no dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, cuando nosotros queremos callar su voz, esa voz interna que Él ha depositado en nuestro ser, es cuando empezamos a separarnos
y empezamos a caminar según la carne. Ya no estamos haciendo las cosas como el Señor espera. Imagínense ustedes, eso es parte del carácter de Dios revelado a su pueblo, revelado a nuestras vidas. Y yo quiero animarlos, no desanimarlos esta noche, sino animarlos a caminar en esa santidad, animarlos a recibir esa disciplina, porque tarde o temprano va a dar buenos frutos, frutos de madurez, frutos de constancia. Vamos nosotros a saber y sentir que servir a Jesús no es algo pesado, es algo fabuloso, es algo buenísimo en nuestra vida. Y vamos a empezar a hacerlo de una forma fácil. Ya no nos vamos a sentir presionados ni obligados, sino va a ser con sumo gozo, porque el fruto es el que va a ser manifestado en nuestras vidas. Es en cierta manera difícil vivir en santidad, pero muchas veces nosotros queremos vivir en santidad sin la ayuda de Dios. Y es Dios quien nos tiene que ayudar a vivir en santidad. Vivir en santidad también es el producto de la gracia a través del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la gracia de Dios. No podemos vivir, sí podemos vivir, pero realmente no deberíamos de vivir de esa manera. Porque la gracia de Dios es una de las cualidades que el Señor tiene. Esa gracia que nos ayuda a nosotros. Si nosotros a veces cuando tenemos, yo no sé si ustedes han visto, pero cuando hay alguna situación difícil, hay alguna situación complicada y nos ponemos a orar y le decimos: Señor, danos de tu gracia, danos de tu favor, para que nosotros, ahí sí que la gente se mueva a nuestro favor, o que las circunstancias sucedan a nuestro favor. Y cuando estamos orando y vemos los resultados, que sucede realmente lo que hemos estado orando, nos sorprendemos y decimos: es Dios el que está obrando. Y de la misma manera, aún en aspectos tan sencillos, nosotros debemos de aprender a vivir en esa gracia, en esa cualidad de Dios, porque nosotros somos prácticamente el producto de esa gracia de parte de Dios cuando nosotros nos comprometemos a vivir en santidad. Si buscamos en el libro de Isaías, capítulo 62 y versículo 11 y 12, dice así: He aquí que Jehová lo ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: he aquí que tu Salvador viene, he aquí que su galardón está con él, y delante de él está su obra. Entonces lo llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada. Habla en el versículo 11, dice que he aquí que su galardón está con él y delante de él. Se está refiriendo prácticamente a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, a lo que nosotros debemos de vivir, porque nosotros somos el pueblo santo de Jehová y debemos de aprender a tener esa condición de santidad. Por eso es de que dice que cuando sea la venida del Señor, Él vendrá por un pueblo santo, limpio y sin manchas. Y se está refiriendo prácticamente a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que tenemos que aprender a vivir en santidad, porque solamente la santidad es la que nos va a ayudar a poder estar delante de la presencia de Dios. Recordémonos que en la santidad es como estar redimidos. Vivir en santidad es parte de esa redención que el Señor hace en nuestras vidas. También vivir en santidad es prácticamente que siempre Dios está buscando de nosotros. Y está buscando de nosotros porque Él quiere tener delante de Él a un pueblo santo, a un pueblo totalmente entregado a Él. Y recordemos, y yo creo que esto es algo básico, esto es algo muy muy importante que debemos de tener en nuestras vidas y en nuestros corazones, de que nosotros jamás somos olvidados por parte de Él. El Señor siempre se va a recordar de nosotros, el Señor siempre va a estar pendientes de nosotros, y eso muchas veces nosotros lo hemos olvidado. Y recordémonos que vivir en santidad es saber que Dios siempre está al pendiente. Aunque nosotros no camináramos en santidad, Dios siempre va a estar al pendiente, pero aún más, imagínense, viviendo en santidad. Y fíjense que es muy interesante lo que dice el libro de Romanos 6, capítulo 22.
Y dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Imagínense, luego dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Dios quiere es que ya dejemos esa mala manera, que dejemos ya el pasado. Yo creo que Dios es un Dios que vive en un eterno presente, y nosotros somos los únicos que gracias a nuestro calendario podemos cambiar de un año a otro, ¿verdad? Un día es 31 de diciembre y a las horas ya es 1 de enero del siguiente año. Nosotros sí cambiamos de año, y yo creo que Dios permitió esta situación en la vida humana para que pudiéramos dejar todas aquellas cosas viejas que venimos arrastrando. Venimos arrastrando pecados ocultos, arrastrando envidias, enojos, situaciones familiares, falta de perdón, situaciones que el Dios ya nos está hablando y nos quiere disciplinar este año. Los animamos a que se dejen corregir por el Señor. Muchas veces duele, ¿verdad? Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas fuimos niños y también nos dolía, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos pegaban y nos corregían. Pero la misma Biblia dice que la vara para la espalda del necio. Es necesario muchas veces esa corrección de parte del Señor. Y lo lindo es que, como dice la palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, nosotros siendo humanos y teniendo ese corazón terrible muchas veces en nuestras vidas, amamos a nuestros hijos y los corregimos porque les queremos ver el bien. Así es como les decimos: yo hoy te estoy corrigiendo, hoy te estoy regañando, porque yo quiero tu bien, quiero tu bienestar, quiero las cosas buenas que están en tu vida. Y por último quiero leer Gálatas 5:22 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces quiero que esta noche, ahí donde ustedes se encuentran, puedan cerrar nuestros ojos y acompañarnos, y podamos declarar que ahora vamos a caminar en el fruto del Espíritu, para que un día seamos aceptados en el reino del Señor por la eternidad. Querido Jesús, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias porque podemos otra vez, Señor, conectar con nuestros hermanos y amigos a la distancia y poder llevar esta palabra, Señor, esta palabra de verdad que tú dejaste escrita como testamento, como herencia, como regalo a nuestras vidas. Gracias porque este año, Señor, vamos a aceptar tu corrección. Vamos a aceptar, Señor, esa forma que tú tienes para madurar nuestras vidas. Lo que sea difícil, lo que sea duro, te pedimos en esta noche y lo entregamos delante de ti, lo ponemos a tus pies y declaramos que ya no vamos a vivir en esas viejas maneras, sino ahora vamos a caminar en el fruto del Espíritu. Ahora es que vamos a tener una vida diferente, no solo un año nuevo, una vida nueva, porque tú nos vas a ir renovando cada día nuestro entendimiento a medida que nosotros vayamos rindiéndote las áreas de nuestra vida. Yo te pido que tú puedas redarguir los corazones esta noche y que cada uno ahí en casa pueda pensar en aquellas cosas que a ti no te agradan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Queremos agradecerles por habernos escuchado el día de hoy. Les invitamos para que todos los días jueves a las 9 de la noche puedan estar escuchando esta transmisión, sabiendo que la palabra del Señor está presente y que ustedes van a recibir una respuesta de parte de Dios. Invitándoles también para que los domingos a las 8 de la mañana también puedan estar con nosotros en nuestro devocional dominical, y de la misma manera queremos bendecirles a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan una semana y un fin de semana lleno de éxitos. Bendiciones.